¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a su programa Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y pues les estamos extendiendo una cordial bienvenida a todos ustedes y como siempre pues invitándolos a que compartan con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y pues yo creo que ya para estas fechas, a estas alturas ya deberían de saber que tenemos una página ahí en Facebook que se llama Palabras de Vida, el podcast. También ahí pueden encontrarnos a nosotros, nuestro perfil. Y también tenemos un canal en YouTube, el cual pueden buscarlo. Y normalmente al finalizar este estudio aparece la pantalla de cómo es que nos pueden encontrar. Ahí en YouTube nuestro canal es El Predicador 07. Y bueno, hoy vamos a estudiar acerca de la importancia de la sana doctrina. ¿Es importante lo que se estudia? ¿Es importante lo que aprendemos? ¿Es importante lo que se enseña? Bueno, mi querido hermano y amigo, solamente los irresponsables y los cobardes pues prefieren vivir en el error, en el engaño, antes que conocer la verdad, que por supuesto que practicarla y pues que defenderla. Pero los espíritus superiores consideran la verdad como una de sus mayores riquezas. ¿Cómo nosotros pues podemos descubrirla en materia religiosa, en relación con Dios y la eternidad? Bueno, hoy vamos a estudiar eso y hoy vamos a tratar de encontrar cuál es la sana doctrina, lo que nosotros como cristianos deberíamos de aprender, lo que deberíamos de enseñar y cómo diferenciar entre una doctrina verdadera y una doctrina falsa. Para eso quiero que me acompañes a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Dice la palabra de Dios: Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, la pregunta que surge aquí: ¿importa lo que uno cree o basta solamente con ser sincero? Bueno, según la segunda carta a los tesalonicenses dice: Dios nos ha escogido desde el principio para salvación y mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando somos salvos, automáticamente adquirimos una responsabilidad de enseñar, tal vez no de palabra, tal vez lo mejor es con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestro actuar, y de esa manera atraer a otros a Cristo Jesús. Pero todo esto tiene que ser mediante el Espíritu y la fe en la verdad. Y ya hemos estudiado muchas veces que la verdad, aparte de que es Cristo Jesús, su palabra también es verdad. Ahora, tenemos el ejemplo de un personaje en el Antiguo Testamento, que él sabía que era importante reconocer a quién se tenía que adorar. Mira, vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba muy claro en su mente. Él sabía que se tendría que adorar a Jehová. Hoy en día, tristemente, adoramos otras cosas y no a Jehová. Adoramos incluso a la iglesia. Adoramos incluso al pastor. Adoramos tal vez a algún hijo, tal vez a la esposa, tal vez al esposo. Y dejamos en segundo lugar a Dios, cuando debería ser lo primero que nosotros deberíamos de adorar. Por eso es que a Timoteo se le dio un consejo muy importante y que por supuesto debería ser importante para nosotros mientras nos preparamos en este ministerio evangelístico. Mira lo que dice 1 Timoteo 4, 13 y 16. Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura. Por supuesto, cuando le dijo Pablo a Timoteo que se ocupara en la lectura, no era en la lectura del periódico, no era en la lectura de la revista que venden en la esquina, no era en la lectura de algún libro cualquiera. Era, por supuesto, en la lectura de la palabra de Dios, lo que era el Antiguo Testamento en aquellos años, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. Y sigue diciendo, la exhortación y la enseñanza. O sea que primero tenemos que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros mismos y nos enseña a exhortar a los demás. Y por supuesto dice a la enseñanza. Nosotros lo que tenemos que enseñar es lo que está escrito en la palabra de Dios. No tenemos que enseñar lo que por ahí alguien nos dijo, lo que leímos en alguna revista. Por supuesto, hay revistas muy buenas, por supuesto hablando de religión, que nos enseñan mucho, pero nosotros como bereanos tenemos que ir a la palabra de Dios a ver si lo que nos están enseñando en una revista, en un CD, en un video, en una iglesia, tenemos que ir a la palabra de Dios para ver si lo que nos están enseñando es correcto, para ver si lo que nos están enseñando es verdad. Y fíjate cómo termina Pablo en este consejo que le da a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuántas personas hemos conocido que tristemente por tener algún don de la predicación, algún don de la enseñanza, se les suben los humos, como decimos luego en México? Creemos que somos ahora más inteligentes que todos, que somos mejor que todos, que porque nos sigue cierto tipo de gente, que porque nos hablan, que porque nos mandan mensaje, que porque tenemos muchos seguidores. Por eso, cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús y nos guiamos por la palabra de Dios, nos humillamos para poder seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, o sea, de lo que enseñas. Porque nosotros podemos pensar que lo que estamos enseñando, como yo lo leí y lo entendí de esta manera y creo que es así, así lo voy a enseñar. Pero la palabra de Dios, la Biblia, ella misma se explica por ella misma. Por ejemplo, rápidamente, hoy en día se cree que la marca de la bestia, que es un chip, que es el código de barras, que es el seguro social, que es la tarjeta de crédito y tantas cosas, y la gente lo cree y tristemente la gente lo enseña, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice otra cosa. Por eso debemos de tener mucho cuidado de nosotros y de lo que enseñamos. Fíjate lo que se le encargó en cuanto a la obra que él tenía a Timoteo. Aquí mismo en Timoteo, pero ahora en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica solamente la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, hazle ver a la gente, hazla entender, hazle un llamado, reprende y exhórtalos, pero dice con toda paciencia y nuevamente dice y con doctrina. O sea, con lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente a Timoteo se le dieron consejos, también a Tito. Fíjate lo que dice Tito 2, 1, 7 y 8. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Muéstrate dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable. Y si te das cuenta, dice pureza de doctrina, o sea, lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo dignidad, palabra sana nuevamente. No hay algunos atajos o no cosas que pudieran o parecen que dicen alguna de esas cosas. No, sino palabra sana, intachable. Y por supuesto también lo de intachable es para Tito, así como también era para Timoteo. No podemos enseñar una cosa y estar haciendo otra con nuestras vidas, mi querido hermano y amigo. Por supuesto también habla acerca de las falsas doctrinas la palabra de Dios. Y se nos amonesta que tengamos cuidados de ellas. Fíjate lo que dice Efesios 4:14. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto nos da a entender que
siempre va a haber quien enseñe cualquier tipo de doctrina, incluso doctrinas inventadas que no están en la Biblia, pero que de alguna manera las meten ahí para que tú creas que viene de la palabra de Dios. Y tristemente la gente que no estudia, se va para allá porque esto es lo más nuevo que están escuchando. De repente sale otro predicador con otra enseñanza más novedosa y se van para allá. Y de repente sale otro y se viene para acá. No seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Tenemos que estudiar, mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios para poder saber y entender que lo que se nos está predicando pues sea la verdad. Ahora, ¿qué es un viento de doctrina? Para los hermanos que tal vez digan, pues, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Bueno, dice en Jeremías 5:13, y los profetas no son más que viento. La palabra en ellos no se alberga. Y los profetas no son más que viento. Cualquier viento de doctrina. Y cuando está hablando de profetas, por supuesto estaba refiriéndose a los profetas. Profetas. Hoy en día, si nos vamos a lo que el significado de la palabra profeta, todos y cada uno de nosotros somos profetas. ¿Por qué? Porque profesamos una religión o una denominación, ¿sí? Pero lo que profesamos tiene que tener base bíblica y base contextual. Tiene que tener una cordura, ¿sí? Para poder, pues, discernir, para poder diferenciar si es una falsa doctrina o es una sana doctrina. Qué interesante, ¿no, mi querido hermano y amigo? La palabra de Dios, pues ella nos habla y nos dice y por supuesto nos da varias cosas que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. ¿Cuáles son los peligros de nosotros enseñar falsas doctrinas? Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 18. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Bueno, se desviaron de la verdad, ¿verdad? Pero dice, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. O sea, estaban predicando mal, estaban predicando falsa doctrina y trastornaron la fe de algunos. Ahora, estos que fueron trastornados, pues ellos tuvieron que ir a la palabra de Dios para ver si lo que se les estaba predicando era verdad. Y se desviaron tristemente, se dejaron engañar. Tanto así que dice, y trastornaron la fe de algunos. ¿Y cuál es el resultado de estas falsas doctrinas? Mira lo que dice Mateo 15:9. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. ¿Cuántas iglesias no habrá hoy, mi querido hermano y amigo, que en vano le están rindiendo culto porque solamente enseñan preceptos de hombres, enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres? ¿Cuántas de esas no habrá hoy, mi querido hermano y amigo? Tal vez tú estés en alguna de ellas. Es por eso tan importante que nosotros debemos siempre mantener nuestra fe en Cristo Jesús y en su palabra, para no ser extraviados, para no ser llevados de cualquier viento de doctrina. Mira aquí mismo en 1 Timoteo 4:1 lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí hay algo muy, pero muy interesante. Bueno, siempre en la palabra de Dios hay cosas muy interesantes. Aquí dice que algunos van a apostatar de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A dónde va uno para escuchar la palabra de Dios? A la iglesia, ¿verdad? Al templo. Ahora, dentro de la iglesia, por supuesto, siempre va a haber cizaña. Y esa cizaña incluso se puede parar en el púlpito y predicar. Esos pueden ser o son esos que apostatan de la fe. Esos son los que escuchan a espíritus engañadores y que tristemente ellos predican el engaño y muchos de los de la iglesia escuchan y creen lo que se les está predicando. Incluso dice, y doctrina de demonios. Oh, mi querido hermano y amigo, esto es serio. Fíjate lo que sigue diciendo aquí mismo en Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Llegará el tiempo, mi querido hermano y amigo, que la gente tendrá tanta hambre de oír la palabra de Dios que se van a amontonar, pero solamente lo que van a escuchar va a ser concupiscencias, y esas concupiscencias los van a apartar de la verdad, y eso los llevará a escuchar y a predicar fábulas, cuentos. Mi querido hermano, esto es muy, pero muy interesante, y esto es muy serio. Por eso es que tenemos que tener una prueba, tenemos que tener un test, así como los que hoy en día se han hecho con esto del coronavirus, de que tú vas y incluso ya los puedes tener en tu casa y te haces un test para ver si eres positivo o negativo. Bueno, mira, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice, examinando todo, retened lo bueno. Cualquier doctrina que se nos predique tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Incluso pudiera haber cosas buenas, enseñanzas buenas dentro de esas falsas doctrinas, pero que no se tenga que enseñar la doctrina o practicar esa doctrina. Pero sí puede haber cosas buenas que nos puedan enseñar, que nos puedan ayudar a seguir adelante. Por eso dice, examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia, mi querido hermano y amigo, es la piedra de toque de toda doctrina. Cualquier cosa que no armonice y concuerde con ella no debe aceptarse. Solamente debe haber una norma de lo que es eternamente verdadero y de lo que es eternamente falso. Y esa es la Biblia. Lo que es eternamente verdadero te va a llevar a la vida eterna. Lo que es eternamente falso te va a llevar a la muerte eterna. Por eso dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo que tenemos nosotros que enseñar, mi querido hermano amigo, es palabra de Dios, es Biblia. Ese es nuestro llamado, enseñar palabra de Dios. Y así como hay falsos profetas, falsos maestros, por supuesto también hay verdaderos profetas, verdaderos maestros. Y fíjate lo que habla acerca de el maestro verdadero, cómo él se capacita. Tito 1:9 dice, reteniendo firme la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que pueda así exhortar en la sana doctrina y convencer a los que contradicen. Para que pueda así exhortar en la sana doctrina. Tristemente hoy nos estamos dejando llevar por las cosas del mundo. Si nosotros somos verdaderamente cristianos y queremos hacer las cosas como Dios manda, vamos a poder exhortar en la sana doctrina. Y de esa manera vamos a poder convencer a los que la contradicen. Hoy en día, todos los que te quieran decir que es bueno brincar dentro de la iglesia, poner música, poner luces, hacer un show, hacer del templo de Dios, de la iglesia de Dios, pues más que nada un centro nocturno, un lugar de bailes, un lugar de fiestas. Si te están predicando eso, mi querido hermano y amigo, eso es falsa doctrina. Nuestro deber es predicarles mediante la sana doctrina y pedirle a Dios las palabras para poder exhortarlos con amor a que abandonen eso. Por supuesto sabemos que va a haber mucha gente que no la va a abandonar, pero también sabemos que va a haber mucha gente que puedan ser convencidos de que eso que está sucediendo dentro de la iglesia está mal. ¿Recuerdan cuando Cristo Jesús fue al templo un día y vio muchos mercaderes que estaban haciendo todo tipo de negocio? Se habían alejado tanto de las enseñanzas de Dios que ya la gente pensaba y veía normal que dentro de la iglesia se hiciera negocio y que hicieran todo tipo de negocios, transacciones ahí. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Bueno, aunque él no fue a exhortarlos pudiéramos decir, de buena manera, sino que él empezó a tirar todo y los agarró a latigazos. Y les dijo, esta es la casa de mi padre y no la van a hacer una cueva de ladrones. No sé hasta qué punto se pueda llegar nosotros a ese extremo, pero tenemos que exhortar a la gente. Y nuevamente, como lo he dicho antes, lo digo ahora, si tú exhortas y los dirigentes no hacen caso, los pastores no hacen caso, al principio te diría que no abandones la iglesia porque tienes un deber
de exhortarlos, de predicarles. Pero llegará el momento que tengas que abandonar ese lugar para ir a otro lugar donde sí se esté adorando conforme a la sana doctrina, mi querido hermano y amigo. ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud? Pues ya te lo estamos diciendo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros, mi querido hermano y amigo, permanecemos en la palabra de Dios, vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo Jesús. No nos separemos. ¿Quieres ser conocido como un verdadero discípulo? No te separes de la palabra de Dios y vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los bailes, los brincos, los gritos, los conciertos tipos mundanos, todas esas cosas malas del mundo que se han metido dentro de la iglesia, mi querido hermano y amigo, no te santifican. Lo único que te santifica es la palabra de Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de la santificación. ¿Cómo es que la Biblia nos lo muestra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos para poder ser santos, para poder ser santificados? Fíjate lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mi querido hermano y amigo, si tú estás escuchando palabra de Dios, si tú estás escuchando sana doctrina y apartas tu oído porque quieres seguir en ese templo, quieres seguir en esa iglesia, porque ahí están tus familiares, están tus amigos, están etcétera, 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 dice, tu oración también es abominable, porque estás siendo partícipe de lo que está sucediendo ahí. Y si tú no eres partícipe de lo que está sucediendo ahí, tienes que ser uno de los cuales esté predicando en contra de las cosas que se están haciendo ahí. Por eso es que la palabra de Dios dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú ves cosas malas dentro de la iglesia y el Espíritu Santo te está diciendo que eso está mal, primero fundamentalo en la palabra de Dios para que tú puedas defender por qué tú estás viendo que eso está mal. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Cuál será el resultado de nuestra elección? ¿Qué eliges tú? ¿Estar tranquilo, sin problemas dentro de la iglesia o estar hablando fuerte dentro de la iglesia y tal vez que te empiecen a señalar como el que trae problemas, como el hermanito santurrón, como el que se cree muy santo, como esto, como el otro? Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Después de que Dios ya les habló y les volvió a hablar y les volvió a hablar, primero por el Espíritu Santo, después por la palabra de Dios, después por algún predicador, después por algún hermano, y ellos siguen en sus cosas. Ellos siguen en sus fiestas, algarabías, desórdenes. Dice, Dios les va a mandar ese poder engañoso para decir, bueno, yo les hablé, no quisieron escuchar, ahí se quedan. Pero Dios te sigue hablando. Dios te va a seguir hablando, mi querido hermano amigo. Y el día que tú ya no escuches la voz del Espíritu Santo, ese será el día que tú hayas perdido la vida eterna. Nadie quiere que te pierdas. Pero tristemente muchos están perdiendo sin saber que se están perdiendo y muchos ya se han perdido sin saber que ya se perdieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la suerte de aquellos que decidieron mantener sus ojos cerrados, su boca cerrada a todas esas cosas malas, a todas esas cosas mundanas que se están viviendo hoy en la iglesia? Dice Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mi querido hermano y amigo, ya para ir terminando, la próxima semana vamos a hablar acerca de la verdad presente. Hay verdades que han pasado, que siguen enseñándonos cosas. Hay verdades que son presentes, que están sucediendo hoy en día y que tenemos que predicarlas. Por supuesto, hay verdades futuras
que en su debido tiempo llegarán y tendremos el conocimiento de ellas. Eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Pero quiero despedirme con un texto más que se encuentra en Isaías 26:2. Dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La puerta de los cielos, mi querido hermano y amigo, se abrirá a aquellas personas justas, aquellas personas que fueron santificadas por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios y porque era la voluntad de Dios. Y todo aquel que es justo guarda la palabra de Dios. Es guardadora de verdades. Mi querido hermano y amigo, que tengas una feliz semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que